El cáncer de pulmón, el conflicto biológico es sensación de abandono y soledad. ¿Cómo se resuelve? Bueno, el cáncer de pulmón no responde igual en todos los casos porque dentro del pulmón existen tejidos diferentes con funciones orgánicas distintas, controladas por áreas diferentes a nivel cerebral y están relacionados con conflictos biológicos que satisfacen necesidades distintas, ¿sí? Y esto es fundamental poder comprenderlo porque desde la biología no hablamos simplemente de una enfermedad, sino que hablamos de programas biológicos que tienen un sentido preciso, que son sensatos, ¿está? Y todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos están conectados constantemente a nuestra psique, a nuestro cerebro, a lo que vivimos, a lo que percibimos, y el impacto que nosotros sufrimos no queda solamente en la psique o en nuestra mente, sino que el cerebro hace un registro de ese impacto y automáticamente va a adaptar un tejido del cuerpo para podernos ayudar, ayudarnos, a sobrevivir a esa situación específica, ¿sí? Siempre existe una correlación psique, cerebro, órgano, ¿está? Y cuando una persona vive un impacto inesperado, dramático y en soledad, la biología este, recibe, digamos, esa información en lo que nosotros conocemos como el DHS, y el cerebro hace un registro exacto en el área que controla el órgano que a mí me sirve para poder adaptarme a esa situación, ese órgano específico, ¿está? Va a modificar la función de ese tejido para poder aumentar la posibilidad de adaptación y de supervivencia frente a esa situación. Por eso, la enfermedad no es un error del cuerpo, sino una respuesta biológica inteligente. Vamos al pulmón. En el caso del pulmón podemos encontrar principalmente dos grandes tipos de procesos biológicos, ¿sí? Por un lado tenemos los alvéolos pulmonares, ¿sí? Que es un tejido de origen endodérmico, controlado por el tronco encefálico. ¿Mm? Y acá estamos hablando de un conflicto biológico de miedo a morir, o de miedo a la muerte, de quedarme sin oxígeno, porque para el cerebro morir equivale literalmente a que no puedo respirar, a que no puedo atrapar el bocado de oxígeno. ¿Está? Cuando la persona vive, por ejemplo, un miedo muy profundo con un diagnóstico lapidario o aterrador, le dicen te vas a morir, una sensación de asfixia, un peligro muy extremo. Entonces el cerebro va a activar ese programa biológico en los alvéolos pulmonares y en fase activa va a haber proliferación celular para poder aumentar la capacidad funcional del pulmón y poder atrapar más oxígeno, ¿sí? O sea, el cuerpo intenta ayudarte a respirar mejor para poder escapar de eso que te está amenazando o que está poniendo en riesgo tu vida, ¿sí? Acá tenemos una lateralidad biológica. El pulmón derecho es un conflicto relacionado con no poder atrapar el bocado de oxígeno, el bocado de aire, como si faltara, digamos, el aire para sobrevivir. Y el pulmón izquierdo está relacionado con no poder soltar el bocado de aire, ¿sí? Atrapamos por la derecha y soltamos por la izquierda, ¿sí? Como una sensación de no poder, de alguna manera, retener o la imposibilidad de exhalar el aire. Luego, cuando la persona sale de este conflicto y entra en una reparación, el cuerpo va a eliminar ese exceso de células que se generaron en fase activa con microorganismos, con micobacterias tuberculosas, y esa tuberculosis es la que se encarga de descomponer ese tumor que creció en fase activa, ¿sí? O ese nódulo. Aparecen síntomas que muchas veces se interpretan como la enfermedad, bueno, como el tos, flema, hasta tos con sangre, sudoraciones nocturnas, mucho cansancio, neumonía, infecciones, ¿sí? Pero de esta mirada biológica, esto representa ya una fase de reparación, ¿está? Y por otro lado existe el cáncer de pulmón, que es completamente diferente, es el cáncer bronquial. Los bronquios pertenecen ya a un tejido ectodérmico controlado por la corteza sensorial en el lóbulo temporal derecho del cerebro, y acá el conflicto biológico
no es miedo a morir, sino que es un susto, un miedo en el territorio, una amenaza dentro del propio territorio. ¿Sí? El territorio es tu casa, tu trabajo, no sé, lo que sea, tu ciudad, tu familia, la seguridad personal, la manada. Entonces, en el hombre suele vivirse como un miedo territorial masculino, y en el caso de las mujeres como un miedo o susto relacionado con la protección o la inseguridad. ¿Está? ¿Qué va a pasar en fase activa? La mucosa bronquial se va a empezar a ulcerar. Esto es asintomático, esto es silencioso, para poder ampliar ese canal, ese ducto, y que los bronquios puedan tomar más oxígeno. El cerebro siempre intenta optimizar la respiración frente a un conflicto de amenaza en el territorio. Y muchas veces esta fase no genera síntomas, pero cuando la persona resuelve el conflicto y entra en una fase de reparación, el tejido se va a tener que reconstruir mediante proliferación celular, edema, inflamación, y es justamente ahí donde aparece la tos, el dolor, cosquilleos, todos los síntomas, la incomodidad, la flema, el moco, y ahí aparece el diagnóstico de cáncer de pulmón bronquial. Entonces, entendemos algo fundamental. No todos los cánceres de pulmón responden al mismo conflicto biológico, porque no todos los tejidos tienen el mismo origen embrionario ni cumplen la misma funcionalidad. Y esto de alguna manera nos muestra que el mensaje es mucho más profundo, porque el cuerpo jamás hace algo porque sí. Cada síntoma tiene un sentido biológico preciso y cada tejido responde exactamente al tipo de vivencia que la persona atravesó. La enfermedad no es un castigo, no es un error de la naturaleza, no es una falla, siempre es un intento de adaptación. El cuerpo siempre está tratando de sobrevivir y muchas veces también es una oportunidad para que uno revise quién es, cómo vive y qué conflicto se está sosteniendo en el tiempo, qué miedo se está cargando y qué necesitamos transformar para poder evolucionar y para poder trascender y para poder ser cada día una mejor versión de nosotros. ¿Está? Entonces, la enfermedad siempre es una oportunidad de transformación, de evolución, de poder transformar ese personaje que fui ayer y ser un personaje mejor, tener otra información, ¿sí? Una vez que superé esa vivencia y esa información nueva que yo tengo una vez que superé la enfermedad me va a ayudar, por supuesto, a sobrevivir de una manera mucho más inteligente, de una manera mucho más eficiente. ¿Está?